Buenas tardes a todos. Comenzamos el segundo día de la Semana de la Ciencia, de la octava Semana de la Ciencia y Tecnología 2020, llevada a cabo por el IPEN 320 Jorge Cafrune. Agradezco enormemente a los disertantes, a los estudiantes del Profesorado Tecnológico Córdoba, a todos los profesores, a los alumnos nuestros y por supuesto a la gestión directiva de la institución, a la profesora Mónica Tiberi y a la vicedirectora Mariana Miranda. Y al grupo, que tengo que agradecerle muy mucho, al equipo de trabajo de la comisión del Club de Ciencia del IPEN 320 Jorge Cafrune, que bueno, con el aporte de cada uno de todos nosotros se ha podido llevar a cabo este evento único que vamos a tratar de llevarlo más allá para que lo conozcan a través del Ministerio de Educación y vemos cómo lo vamos a poder publicar por otros medios, porque hasta ahora es un evento único que se ha hecho acá en Córdoba, que a través de un club de ciencias se puede hacer en la virtualidad. Así que les doy la bienvenida a todos, gracias por estar, y vamos a comenzar con la profesora. No sé si la directora de Mónica Tiberi que querrá decir algunas palabras de bienvenida también para los disertantes y los alumnos, y la profesora Cecilia de la Vedova. No, Susi, simplemente bienvenidos a todos y nuevamente agradecer por la presencia y por estar compartiendo este espacio tan rico para nosotros. Y agradecer la presencia de la doctora René Mengo, directora de la Red Comedi, que también nos acompaña. No sé si René nos quiere saludar. René. Con mucho gusto, ¿cómo les va? No sé por qué no podía entrar al link que tenía de la invitación. ¿Lo han cambiado? No sé. No. Bueno, ahora me lo mandó Cristian, Pablo. Bueno, acá estoy. Muy buenas tardes a todos. Lamento mucho no haberlos podido acompañar ayer. Pablo me contó de lo extraordinario que estuvo, que no me cabe la menor duda, con el gran esfuerzo que todos ponen, que realmente es admirable visto desde afuera. Por eso nobleza obliga estar acompañándolos en la jornada de hoy, como se lo había prometido a mi querida amiga Susi. Así que con mucho gusto pasaremos este tiempo enriqueciéndonos como todo lo que uno saca de estas hermosas experiencias que ustedes organizan también. Bueno, muchísimas gracias, René. Pero sí me ocupé recién, viste que te mandé el link correcto que te lo pasó Cristian. Así es. Muchísimas gracias, Susi. Muchas gracias, René, profe René. Acá, sabes que te tengo mucho cariño, te quiero mucho, así que muchísimas gracias por estar acá. Bien, bueno, Susi, antes de comenzar, queremos agradecer la presencia y saludar a el profesor Cristian Farías, referente provincial de Educación Digital del programa Aprender Conectados del nivel inicial y primario. Así que, bueno, bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que muy contento de poder compartir. Ya los conocemos al IPEN 320, siempre innovando, siempre tratando de llevar propuestas innovadoras. Ya hemos conocido algunas de ustedes. El año pasado en los eventos de Practicar, eventos que tiene el Ministerio de Educación de socialización de experiencias, muy ricas, muy significativas, muy valiosas. Y bueno, agradezco a Cristian también que me mandó la invitación, Cristian Zavala. Y bueno, voy a sumarme un ratito, quiero escucharlos, quiero obviamente seguir aprendiendo, pero estamos justamente en este momento recuperando experiencias para un evento de la Semana TIC, que gratamente nos ha sorprendido porque esperábamos experiencias
por niveles no más de 5 experiencias, nos conformamos con 5 experiencias por nivel inicial y primario y secundario, y ha superado las expectativas muy lindas, trabajos en contexto de pandemia, que sabemos que no es tan sencillo, y aprovechar a saludar y a felicitar a todos los docentes de la forma que están y que estamos trabajando en esta coyuntura, en este contexto que hoy nos toca vivir. Así que nuevamente gracias, y bueno, aquí estaré para escuchar, para aprender. Bueno, muchísimas gracias por compartir y acompañarnos. Gracias. Vamos a darle ahora el lugar para que pueda poner su experiencia. La profesora Gabriela Cáceres, gracias Gabriela por estar acá, acompañarnos a nosotros. Es profesora de GB, especialista en educación y TIC, asesora pedagógica, consultora de educación digital, miembro del equipo de Aprender Conectados de nivel inicial y nivel primaria de Córdoba. La ponencia, el contenido se llama Aprendizaje basado en proyectos. Bienvenida, Gabriela. El espacio todo tuyo. Muchísimas gracias, agradecida también por la invitación, por participar. Y bueno, espero que la propuesta que les traigo les sea interesante, les resulte cercana. Y bueno, vamos a dar comienzo entonces. Bueno, aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos constituye una respuesta didáctica que cada vez gana muchos más adeptos por su carácter integrador, motivador y sobre todo por el rendimiento de los aprendizajes. No se trata de algo nuevo, ni es un nuevo descubrimiento, ya que muchos docentes alguna vez han desarrollado proyectos, ¿no?, en su práctica. Sin embargo, lo que tiene de diferente el aprendizaje basado en proyectos es que existen claves para el diseño y la implementación con un anclaje curricular que facilita la integración de esta metodología activa por parte del estudiante en cuanto al aprendizaje. Bien, entonces, ¿qué es el aprendizaje basado en proyectos? Acá yo lo hice una nube de palabras que trata de representar todos aquellos términos que hacen referencia al aprendizaje basado en proyectos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el ABP es una estrategia metodológica, es una estrategia metodológica de diseño y de programación que implementa un conjunto de tareas basadas en la resolución de preguntas o problemas que se presentan para el estudiante a manera de desafíos o retos y que en algún punto esos desafíos y esos retos también los tiene el docente. Mediante un proceso de investigación o creación por parte de los estudiantes que trabajan de manera relativamente autónoma y con un alto nivel de implicación y cooperación y que culmina con un producto final que luego va a ser presentado hacia los demás. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos tiene esto, ¿no? Que parte de un desafío, parte de un reto, los estudiantes cobran un rol central y lo que se genera es una propuesta de desarrollo y de trabajo para la elaboración de un producto final. ¿Por qué es importante el aprendizaje basado en proyectos? Porque la realidad es compleja y no podemos pretender aprender a base de simplificaciones. Los proyectos permiten que los estudiantes se acerquen al currículo con sentido y significado. Se ejerce la democracia, porque se entiende que la enseñanza es a través del diálogo. El diálogo es la base de todo, de toda construcción, de toda relación personal e interpersonal, entre el docente y el estudiante y entre los estudiantes entre sí. Por lo tanto, los proyectos permiten que los docentes promuevan el desarrollo de las competencias de los estudiantes y su propia capacitación profesional. Pensemos que estamos trabajando
en proyectos escolares que tienden a desarrollar las capacidades y las competencias personales que luego van a ser a futuro un desarrollo para la vida laboral, para la vida profesional y para la vida académica de los estudiantes. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos lo que abre a la escuela abre la escuela el entorno, ¿no? E incorpora materiales y fuentes de información de distintas ramas, diversas magnitudes, ¿no? Se trabaja entonces con varios tipos de conocimientos y saberes. Y en la práctica, el estudiante aprende, hace, comunica procesos y muestra productos. Y además atiende a la diversidad. ¿Por qué? Porque la integra desde una perspectiva cultural, pero también desde una perspectiva personal. Por ende, el aprendizaje basado en proyectos permite la elección y la implicación de los estudiantes, facilita el empoderamiento de los mismos y los hace protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Y acá es fundamental esto porque el estudiante cobra un rol protagónico. Y un poquito más, en la próxima filmina lo voy a desarrollar un poquito más en profundidad para que quede más claro. Lo más importante entonces es la socialización, algo que en una metodología más directa no se trabaja y que a todas luces resulta necesario potenciar desde la escuela. El desarrollo entonces de un proyecto lo que permite es la socialización, no solamente en el aula, sino dentro y fuera de la misma, ¿no? En el contexto social y cultural. Bien, ¿cuáles son los principios del aprendizaje basado en proyectos? El contenido debe ser significativo para los alumnos y directamente conectado con su realidad. Acá también se sugiere trabajar desde la interdisciplinariedad. Lo que propone el aprendizaje basado en proyectos es que el alumno se sienta que lo que aprende le es cercano y que además es importante para él, ¿no? Partir de sus intereses y necesidades es esencial. ¿Por qué? Para conseguir el éxito del proyecto. La mayoría de los contenidos que se desarrollan a veces en los textos están muy alejados a veces de la realidad de los estudiantes. Entonces es necesario poder conectarlos con algo que les sea realmente significativo y cercanos hacia ellos. El constructivismo, que es una corriente pedagógica, se basa en el aprendizaje basado y se apoya en los conocimientos y en las ideas previas. Siempre es importante tener en cuenta que los estudiantes tienen un reservorio de conocimientos que recuperan para poner en juego cada uno de los aprendizajes que van incorporando, complejizando, profundizando, ¿no? Y en el ABP es fundamental partir de lo que ya conocen los alumnos, que ellos pueden tomar el contenido y no todo es absolutamente desconocido para ellos. Son distintos momentos que tiene el aprendizaje basado en proyectos y acá lo del currículum integrado parte justamente de esto, de partir de un eje de trabajo desde una disciplina, pero que también se integre curricularmente con otros espacios curriculares, para que el estudiante pueda hacer esas conexiones, pueda hacer esas relaciones curriculares de contenidos y de estrategias para poder también trabajar. El aprendizaje está centrado en el alumno y dirigido por ellos con la ayuda del profesor. Este es otro de los pilares del ABP,
¿Por qué? ¿Y por qué es importante? ¿No? Porque los alumnos no solo memorizan o recogen información, sino que aprenden haciendo. Acá hay un cambio de paradigma, desde el aprender a memorizar al aprender a hacer. Lo que propone el ABP es el aprender a hacer. Los alumnos crean el contenido, se enseñan unos a otros. Acá hay un trabajo de cooperación, de pares. Programan los tiempos, realizan el proyecto. El rol del profesor queda como en segundo plano. No es el lugar protagónico, sino que es el lugar secundario. El docente está para ayudar a los alumnos, para acompañarlos, para ayudarlos a consensuar las ideas, orientarlos hacia el desarrollo de los contenidos. Pero el lugar preponderante es el del estudiante, ¿no? La estructura tradicional del espacio en el aula pierde sentido porque se transforma. No es un aula tradicional donde los estudiantes están sentados y el docente está al frente dando la clase. No. En este caso, la dinámica del aula se ve transformada. Los alumnos tienen que moverse porque tienen que encontrarse con otros, levantarse, consultar, buscar recursos, ¿sí? Relacionarse con el resto de sus pares y sus compañeros, y así obtener apoyo visual desde distintos lugares, ¿no? No solamente desde la pizarra. Por eso es como que cuando se trabaja por proyectos, el aula se ve transformada. Ya no hay un solo espacio que requiere la atención, sino dentro de la misma aula, del mismo espacio compartido, se generan como distintos espacios, subgrupos, ¿no? De trabajos. Ese es uno de los pilares también. Por eso es importante tener en cuenta que si bien el protagonista es el estudiante, hay un protagonismo compartido con el docente, que es el que lo va a orientar, que lo va a acompañar, que lo va a guiar en ese desarrollo de conocimientos, en ese acompañamiento en el desarrollo de sus propios aprendizajes, y lo va a acompañar en todo este proceso, ¿no? Es importante también tener metas relacionadas con el desarrollo del currículum. El principal reto del profesor es vincular el proyecto con el currículum, de forma que nos aseguremos que estamos realmente cumpliendo los mínimos exigidos por los diseños curriculares jurisdiccionales y además también por los institucionales, ¿no? La comunidad y también todo lo que tenga que ver con la normativa, ¿no? A nivel ministerio. Entonces el profesor lo que puede hacer es plantear un proyecto general para después dejar libertad a los estudiantes en su propio desarrollo. Acá tenemos que tener en cuenta que es el estudiante quien también va, digamos, a dinamizar el proyecto porque se van a ir relacionando la propuesta del docente por un lado, pero también los intereses del estudiante por el otro. Entonces, acá hablamos de que hay una propuesta que es abierta y flexible, que va a estar permanentemente en revisión, va a estar permanentemente en transformación y en cambio. ¿Por qué? Porque se ponen en juego justamente los intereses de los estudiantes y las orientaciones y las guías que va haciendo también el docente. Sabemos que un proyecto tiene distintas etapas, una etapa previa, una etapa de desarrollo y una etapa final. Entonces es importante que en este proceso los estudiantes sean conscientes de cuáles son esas etapas, cuáles son los retos y los desafíos que van a tener que alcanzar, que es importante que siempre se vaya desde lo simple a lo complejo. Cuando presentamos un desafío, no es malo ser ambicioso en un proyecto de esta envergadura, pero es importante ir desde lo simple a lo complejo, para que los estudiantes puedan ir viendo de qué manera ellos van avanzando, y además en este avance, en esta complejización, en este desafío que van a tener, ellos van a ser conscientes de su propio aprendizaje. Van a ser conscientes de las cosas que van haciendo bien, de las cosas que van haciendo mal, cuál es el análisis que hacen de eso,
cuáles son los cambios, cuáles son los ajustes que tienen que hacer. Por eso, cuando recién en la diapositiva anterior yo presenté esa nube de palabras en forma de rueda, que es el icono que normalmente nosotros encontramos en nuestros celulares y que hace referencia a los ajustes y a la configuración, tiene que ver con esto, ¿no? Que el aprendizaje basado en proyectos lo que tiene es una mirada permanentemente de dinamismo, de ajustes, de cambios. Nada está dado por sentado. Hay un cambio permanente. Si bien, obviamente que hay objetivos a alcanzar, hay contenidos específicos, hay actividades propuestas, pero también todo eso se va acomodando, transformando a medida que se va desarrollando, y si hay que hacer ajustes, los mismos se tienen que hacer. Recordemos que esto es un aprendizaje, y esto es también en el aprendizaje y en nuestro camino. Nosotros somos aprendientes también. A veces damos pasos y retrocedemos, ¿no? Porque el aprendizaje es esto: a veces avanzar y a veces retroceder, a veces dar pasos importantes y a veces tener que revisar otros para volver a revisitarlos, a mirarlos y a ver de qué manera tenemos que ajustar algunas cosas, ¿no? Bien, estos procesos incluyen procesos de investigación. Tenemos que investigar. La investigación es un proyecto que va más allá de la realización, por ejemplo, de distintas situaciones problemáticas, ¿no? Puede ser una idea de profundizar lo máximo en los contenidos, ¿no? Ver hasta dónde pueden llegar los estudiantes sin ponerle un límite. Nosotros tenemos que, como docentes, también ver de qué manera los estudiantes van alcanzando las metas. Y para eso nosotros vamos a ir haciendo como un seguimiento. Ese seguimiento tiene que ver con, vamos investigando los roles que van teniendo cada uno al interior de los grupos, de manera individual y de manera colectiva. Por eso también decimos que es un proceso inclusivo, donde se van a ir desarrollando distintos aspectos de los estudiantes. Y lo importante, y para mí uno de los pilares más importantes, es el desarrollo de las competencias, desarrollado desde el punto de vista académico, desde la vida y desde el mundo laboral. El aprendizaje basado en proyectos permite el desarrollo de competencias, ¿no? Cobra una vital importancia por encima de lo que es la memorización de los contenidos. Los proyectos ayudan a los estudiantes a adquirir destrezas relacionadas con la comunicación, con la investigación, con la reflexión, con el conocimiento de uno mismo, con la relación con los demás, con el uso de los diferentes lenguajes y, por supuesto, usando las nuevas tecnologías. Y esto nos abre otra posibilidad, que es también el trabajo en equipo. Recién planteábamos que el aprendizaje y el tema de la inclusión, el tema de investigar, nos lleva a mirarnos de manera individual, pero también de manera colectiva. Es importante que cuando trabajamos en equipo, los estudiantes hagan consciente de que el desarrollo de sus actividades individuales también repercute en el desarrollo del equipo, de manera colectiva. Entonces, el no hacer algo que me corresponde no solamente me perjudica a mí, sino que también perjudica al equipo. Por eso es importante el rol, los roles y las tareas en esta propuesta, ¿no? Metodológica. Por otra parte, también es importante que en ese proceso se vayan concretando el desafío principal, el reto principal, que es el desarrollo del producto, el producto tangible. Y si lo traemos a la Feria de Ciencias, que en este caso es una feria de ciencia virtual, pero si tuviéramos, como lo han hecho hasta el año pasado, de manera presencial,
estos procesos se van llevando a cabo y en este tiempo seguramente lo que se estaría mostrando es todos los productos que los chicos han desarrollado, todo lo que han elaborado a lo largo de este tiempo. Muestran un producto final, ¿sí? Ese producto final es el desarrollo de seguramente meses de trabajo, ajustes, trabajo compartido, trabajo individual, trabajo colectivo. Entonces, es importante que el producto final también sea mostrado. ¿Por qué? Porque permite su evaluación. Los chicos, los estudiantes, les interesa en algún punto mostrar lo que hacen para ser evaluados, ¿sí? Para ser evaluados porque les gusta mostrar, digamos, los logros alcanzados. Y acá también tenemos que tener en cuenta, y el aprendizaje basado en proyectos así también lo demuestra y lo trabaja, es en este sentido el tema de la evaluación, que los chicos hagan consciente de sus propios aprendizajes. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con la educación para no solamente los éxitos, sino también educar para el fracaso. A veces no estamos acostumbrados en la escuela a educar en el fracaso. ¿Y esto qué quiere decir? A nosotros también como adultos a veces nos pasa. Que fracasar o un error no significa falta de conocimiento, sino significa que estoy en un proceso de aprendizaje, que seguramente voy a tener que corregir algunos o habilidades, algunos conceptos, algunas cosas que tengo que corregir a nivel cognitivo para poder llegar a buen puerto. Entonces, el error no es falta, vuelvo a repetirlo, de aprendizaje, es aprendizaje en proceso, en construcción. Y es importante, y vuelvo a remarcarlo, que desde la escuela trabajemos en eso, para no generar las frustraciones. A veces educamos para el 10, a veces el 10 no llega, a veces llega un 9, llega un 8, llega un 7 o llega un 6, ¿sí? O no llega ninguna de esas notas y llegan notas menores. Bueno, a ver, ¿de qué manera tenemos que entonces esforzarnos? ¿De qué manera tenemos que trabajar? Seguramente con otras cuestiones que tienen que ver con la constancia, el esfuerzo, el tiempo dedicado. Bueno, todo eso hace no solamente el desarrollo académico del estudiante, sino también que eso lo va formando para el mercado laboral, al que seguramente se va a insertar, termine la escuela secundaria, de la que todos queremos que así sea, y también a su desarrollo académico universitario. Entonces, todas esas son herramientas que el estudiante, desde nivel inicial, va desarrollando a través de toda su etapa escolar, ¿no? Bien, entonces, para ir cerrando esta diapo, el alumno puede evaluar su propio trabajo, ¿no? Y el del grupo a partir de la utilización de rúbricas, por ejemplo, que en algunos casos han podido ser diseñadas por el propio grupo de trabajo. El proceso de autoevaluación es fundamental para el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo sobre el aprendizaje. Algunas de las herramientas que tienen que ver, por ejemplo, en las próximas diapositivas, algunas herramientas que son herramientas TIC que tenemos para trabajar el aprendizaje basado en proyectos, son los portafolios, son los pósters, grabaciones, etcétera, que permiten ir recopilando e ir guardando todo ese proceso de aprendizaje que el alumno va haciendo a través de un proyecto de estas características. Bien, ¿qué capacidades? Hoy el tema de las capacidades está muy presentes en nuestra currícula. ¿Qué capacidades se desarrollan a través del aprendizaje basado en proyectos? Hay varios autores que han
Pérez Gómez es uno de los que yo he tomado, y considera que las energías deben centrarse en el desarrollo de 3 capacidades o competencias, en este caso. Son 3 capacidades relacionadas con 3 mentes, mentes que necesitan ser prioritarias para nuestros ciudadanos del presente y del futuro. Para Ángel Pérez Gómez se debería trabajar la mente científica y artística, desarrollando la capacidad de utilizar y comunicar de manera disciplinada, crítica y creativa el conocimiento. En la escuela no solo debemos cubrir el contenido curricular, darlo a conocer, sino ayudar a los que aprenden a que utilicen el conocimiento de manera reflexiva y productiva. El estudiante se enfrenta a un problema real, plantea un reto, codiseña ese plan, lo ejecuta y obtiene un producto. En el proceso en el que aprende, ha integrado sus conocimientos y ha adquirido otros a través de la gestión de información que convierte en conocimiento cuando los utiliza. Otra capacidad es la mente ética y solidaria. Se trabaja y se desarrolla mediante el desarrollo de la capacidad para vivir y convivir en grupos humanos, cada vez más heterogéneos. A nadie se le escapa que el ser humano es necesariamente un ser social. Esto ha alcanzado dimensiones impensables con la era digital, donde además de la interacción social se producen múltiples interacciones a nivel cultural, ideológico, religioso, de lenguas, de identidades, intereses y expectativas. Además, la interacción social estaba condicionada al tiempo y al espacio. La revolución de la información, hoy la revolución de la información, ha llevado por delante estas variables. Y en este sentido, el aprendizaje basado por proyectos permite entrenar habilidades relacionadas con el respeto a la discrepancia, a trabajar en equipo, a asumir que los hechos individuales pueden tener consecuencias colectivas, un poco lo que decíamos recién, y en definitiva nos permite entrenar a los estudiantes para la realidad interconectada. Bien, otra mente, otra de las mentes que nos propone Pérez Gómez desarrollar es la mente personal. Se debe trabajar la capacidad para pensar, para vivir y actuar con autonomía, es decir, la construcción del propio proyecto vital. Y en este sentido, la escuela debe ayudar a que cada individuo transite desde su personalidad heredada a través de la personalidad aprendida hacia una personalidad elegida. Son estas instancias de como la evolución, ¿no? Lo vuelvo a repetir, desde que el estudiante transite desde su personalidad heredada a través de la personalidad aprendida hacia una personalidad elegida. Y eso supone aprender y desaprender y poner en juego ideas, argumentos y prejuicios. El aprendizaje basado por proyectos constituye entonces una estrategia que permite que todos esos procesos acompañen a los estudiantes en la consecución del plan elegido. Se trata de conseguir sujetos sociales y no objetos sociales. Entonces, frente a esta realidad, rescato que el aprendizaje basado en proyectos propone el desarrollo de sujetos sociales. Bien, ahora teniendo en cuenta lo del aprendizaje basado en proyectos, teniendo en cuenta lo que nos convoca, que es la Feria de Ciencias y las tecnologías, ¿de qué manera el ABP se relaciona, se conecta con la tecnología y con la ciencia? La ayuda del Internet en la comunicación y en la accesibilidad de información ha provocado
un gran cambio en las estructuras económicas, sociales, políticas e incluso en nuestra propia vida. En el ambiente educativo ha fortalecido el quehacer pedagógico y ha sido una herramienta estratégica. De hecho, lo podemos ver en este tiempo de emergencia sanitaria, que la tecnología es lo que está moviendo el mundo. A la hora de modificar el currículo y en la modernización de estos sistemas. Se ha vuelto parte importante de la vida hasta el punto que no se puede prescindir de ella. Hoy por hoy, la tecnología es lo que nos sostiene. De hecho, gracias y por suerte que tenemos la tecnología, que hemos transformado la escuela. Estamos viviendo otra manera de hacer escuela. Quizás hace un tiempo atrás no pensábamos que podíamos hacer esta feria de ciencias desde la virtualidad. Y bueno, la transformación, la digitalización, las herramientas tecnológicas así lo han permitido, ¿no? Y hoy estamos conectados, transitando y compartiendo esta jornada de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. La metodología del aprendizaje basado en proyectos es altamente influenciada por las TIC. Es una herramienta que ayuda en la construcción del conocimiento. Eso sí, hay que tener un especial cuidado. No se debe confundir la tecnología con el propósito del proyecto. Hay otras cosas que son la base del proyecto. La tecnología es un medio, es un recurso, es una herramienta para llevarlo adelante. ¿Sí? Al estudiante se le deben facilitar todas las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para que ellos sean capaces de resolver problemas en contexto. ¿Sí? Y así se promueve la crítica, la argumentación y la ética. Por tanto, se da una relación armónica entre los sujetos y el medio ambiente, por ejemplo, a través de los desarrollos tecnológicos y científicos que les proporcionen un sentido formativo de la vida. En los estándares de las ciencias naturales, por ejemplo, las competencias que se evalúan son la indagación, la explicación y el uso del conocimiento científico. Y existen 3 ejes articuladores para las acciones concretas del pensamiento y la producción. Aproximación del conocimiento como científico natural, manejo de conocimientos propios de las ciencias naturales como saberes específicos y desarrollo de compromisos personales y sociales. La inclusión de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales produce entonces cambios significativos. Abre una gama de posibilidades que el estudiante puede utilizar a su favor para adquirir rápida y fácilmente sus conocimientos. En este caso, por ejemplo, recomendamos utilizar, por ejemplo, simuladores o laboratorios virtuales que no requieren tener físicamente los implementos para realizar una práctica. Se pueden encontrar en la web distintos sitios para trabajar con los simuladores y los laboratorios virtuales. Y de hecho, la pueden realizar en cualquier espacio. Sí, sí. Perdón, le pido la palabra. Por ahí sí. Pienso que está llegando ya a su etapa de conclusión y tal vez se podría guardar algunas cositas porque me parece que puede dar lugar a preguntas de los participantes que pueden entrar en esa línea. Así que súper interesante la ponencia que está haciendo. Me imagino que hay muchas preguntas porque está poniendo en juego una nueva forma de enseñar, así que todos los estudiantes que están acá participando creo que están escuchando esto y debe ser súper rico para ellos tomando estos aprendizajes. Así que habilitamos, la dejo 2 minutitos más para que pueda cerrar y aquellos que quieran hacerle preguntas a la profe pueden ir formulándolas por chat, así se las vamos tomando después, ¿sí? Disculpe, profe. Bien. No, por favor, te agradezco. Para ir cerrando un poquito, bueno, ¿qué herramientas o qué recursos TIC, por ejemplo, para trabajar con el aprendizaje basado en proyectos, y en este caso el área de las ciencias naturales? Como lo dije, los simuladores, los laboratorios virtuales,
los videojuegos, los audios, las infografías, líneas de tiempo, que si bien las líneas de tiempo son para el área de las ciencias sociales, pero muchas veces se necesita para hacer una reconstrucción de un tema dentro de lo que es las ciencias naturales. Hay infinidad de recursos, TIC, para trabajar y para enriquecer un proyecto de área de ciencias con esta metodología o esta estrategia metodológica, ¿no? Así que bueno, escucho las consultas, espero no haberlos aburrido. Bueno. No, para nada, profe. En esta línea, mientras van surgiendo las preguntas, lo que quería remarcar por ahí, que es súper interesante Sí. la propuesta que usted está haciendo, porque bueno, es un poco lo que nosotros queremos promover desde nuestra escuela, desde el Club de Ciencias. Nosotros hace bastante tiempo que venimos trabajando en esta línea, en espacios no formales con la creación del Club de Ciencias, y es súper relevante para nosotros porque nuestra escuela tiene orientación en ciencias sociales, entonces habilitar este espacio no formal habilita a retroalimentar tanto a los docentes como a los chicos, y usted remarcaba por ahí algunas cuestiones que tienen que ver con el aprender a través de proyectos habilita a que los chicos promuevan capacidades y aprendizajes que les van a permitir trabajar en el futuro o reconocerlos en el futuro. Así que pienso en esta línea que es súper importante nosotros como docentes entendernos en esta función de mediadores, ¿sí? De poder habilitarle a los chicos esta forma de aprender y de que por ahí nos salgamos un poco de la línea de que solamente tenemos que enseñar un contenido curricular, sino que también hay que pensar este contenido curricular cómo por ahí se mueve con un aprendizaje real, ¿no? Cómo va en relación con eso para que sea totalmente significativo para nuestros estudiantes. Por ahí, una de las primeras preguntas que hizo un participante era cómo nosotros ponemos en juego a los chicos o a los estudiantes en este club de ciencias, cómo los hacemos partícipes. Y me parece que está en eso. Bien. Pensar una propuesta basada en proyectos implica pensar en ellos, básicamente. Así que... Exacto. Yo creo, por ejemplo, una de las recomendaciones que siempre hago es que los proyectos sean interdisciplinarios. Exacto. Me parece fundamental que, si bien puede partir de un espacio curricular específico, como puede ser, por ejemplo, biología o las ciencias naturales en general, pero todo está relacionado, está vinculado. La matemática, la lengua y la literatura, ¿sí? En este caso la programación, bueno, todo lo que es el desarrollo tecnológico, todo está relacionado. La formación para la vida y el trabajo, son distintas disciplinas que pueden, que convergen en un mismo proyecto, que enriquecen a un mismo proyecto. Entonces me parece interesante que a nivel institucional puedan ponerse de acuerdo y hacer este tipo de proyectos interdisciplinarios. Me parece que para el estudiante es mucho más rico, porque puede generar esas relaciones, puede ver un contenido en un contexto, ¿sí? De manera general y no de manera parcial o particular, sino que la puede ver relacionada en un todo. Si bien después lo puede analizar de manera particular para el espacio curricular que corresponde, pero lo ve integrado al mundo, en un contexto general. Exacto, súper interesante. Bueno, antes de continuar, quería darle la palabra a la directora Mónica del IPEN 320, que quiere hacer unas alusiones. Moni. Sí, gracias, Laura. Coincido totalmente, bueno, parte de lo que quería decir ya lo comentó Laura, muy importante y muy significativo tu ponencia, Gabriela. La verdad que nosotros, como decía Laura, estamos también caminando en esa línea
Así que para nosotros tu aporte ha sido muy enriquecedor para que sigamos trabajando, ¿no?, con los proyectos interdisciplinarios. Así que felicitaciones por tu ponencia, porque muy, muy importante para nuestra escuela. Y creo que para los chicos del profesorado también, ¿no? Como bien lo dijo Laura. Bueno, muchísimas gracias. Y lo que sí también rescato son dos cosas. Nosotros como docentes tenemos que permitirnos a veces reconocer que hay áreas o disciplinas que nuestros estudiantes tienen mayores competencias que nosotros. Lo digital, por ejemplo, y lo tecnológico es una. Entonces nosotros nos tenemos que permitir reconocer que podemos aprender de ellos. Acá el aprendizaje no es unidireccional, sino que es bidireccional. Ellos aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ellos. Es una relación constante y permanente. Y cuando nosotros podamos ponernos en ese lugar, también le estamos dando ese espacio a los estudiantes para que ellos también se sientan como, no sé si empoderados o se sientan reconocidos de que el docente puede aprender de ellos, que ellos tienen también algo que dar, y que reconozcan el docente, que el docente también es un aprendiente permanentemente. Nosotros estamos en una instancia de aprendizaje constante y permanente. De hecho, esta emergencia sanitaria nos ha puesto a nosotros en un rol y en una instancia de aprender todos los días, como por ejemplo desarrollar clases virtuales, que seguramente quizás no estábamos acostumbrados, no era nuestra realidad, no era nuestro cotidiano. Entonces, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, con mi hija, que mi hija me ha enseñado, si bien yo me dedico a lo digital, pero me ha enseñado a usar aplicaciones que yo desconocía y que yo ahora las estoy usando y las socializo y las comparto con mis colegas, ¿no? Entonces, es importante también ponernos en ese lugar de que somos aprendientes todos los días. Así es. Y dijiste una cosa interesante que es reconocer los saberes previos que tienen los estudiantes. Creo que eso es fundamental. Así que, bueno, te agradecemos. Sí, es importante, sí, es importante. Sí. Y para ya terminar, reconocer las trayectorias. Todos tenemos trayectorias escolares distintas, académicas, socioculturales y económicas diferentes, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Gabriela, excelente. Bueno, para continuar un poquito, hoy tenemos... Perdón, Laura. Antes de que pasemos al otro disertante, me gustaría saludar a la profesora Liliana Vargas, que ha sido nuestra exdirectora, y ella también tiene mucho que ver en todos estos proyectos que venimos desarrollando, y en el Club de Ciencia nace cuando ella estaba en la gestión, así que Liliana, me gustaría que nos digas algunas palabras. Bueno, es un gusto compartir este espacio con ustedes, una gran satisfacción compartir, estar y vivenciarnos. Se siente, porque se siente la tarea colaborativa, el compromiso institucional de cada uno de ustedes, de cada uno viendo lo positivo, el aporte que puede dar, porque siempre cuando estábamos trabajando con Mónica era una etapa de mi vida, fuimos vicedirectora, fuimos la equipo, la dupla, que movilizó mucho al 320, ¿no? Que movilizó. Y bueno, y eso hoy, verlo de esta forma, virtualmente, uno realmente se emociona, lo tengo que decir así. Pablo nos ayudó mucho, ya sabe, Cristian, Pablo, fueron un equipazo. Y ver hoy resultados de esta magnitud, realmente los felicito a todos y a cada uno en particular. Estamos por el aporte y por el compromiso que continúan sostenido, ¿no? Sostenido, el compromiso sostenido de tantos años.
Realmente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Mónica, para participar y de todos ustedes. Gracias. No, por favor. Gracias a vos, Lili, porque has sido nuestra gran maestra. Así que gracias por seguir compartiendo estos espacios con nosotros. Muchas gracias a vos. Gracias, chicos. Adelante. Disculpe, hasta luego. Gracias, Liliana. Gracias. Vamos a dar continuidad al segundo disertante porque hoy tenemos una agenda un poco cargada y estamos medio corto de tiempo ya. Recuerden, para organizar un poco cómo es esto de la conferencia, vamos a darle tiempo de 20 minutos a los disertantes para que puedan exponer y después hacemos unos 5 o 10 minutos para las preguntas, ¿sí? Recuerden que están habilitadas, tenemos la intención de que haya un ida y vuelta en esta jornada, así que anímense a preguntar. Bien, continuamos entonces. Ahora le damos la bienvenida a nuestro segundo disertante, el profesor e ingeniero electrónico Gustavo Distel. Buenas tardes. Gustavo es ingeniero electrónico con una maestría en administración en negocios. Actualmente es director del sistema de sistemas del Colegio Universitario de Periodismo. Ha trabajado en áreas de software e ingeniería en Motorola, en Telecom Personal. Fue ex docente en la Cátedra de Programación y Robótica en el Colegio Instituto de Remedios de Escalada de San Martín en Villa Carlos Paz y ha desarrollado talleres de Arduino en el mismo colegio. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Él lo convoca el día de hoy una charla que tiene como título ¿Cómo aprender con programación y robótica? Así que bueno, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, por esta oportunidad para exponer. Gracias a Cristian también por la invitación que me hizo llegar. Así que bueno, acá estamos. Vamos a ver qué les puedo ayudar desde otro punto de vista, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Bueno, como ustedes sabrán y se habrán dado cuenta, estamos atravesando una revolución tecnológica, ¿sí? Ha sido llamada la cuarta revolución industrial o industria 4.0. Es totalmente distinta a todas las otras revoluciones que hemos vivido anteriormente, por su velocidad y su fuerza de avance, una fuerza avasalladora, digamos, que está impulsada por avances tecnológicos que seguramente ustedes habrán sentido nombrar, algunos más, otros menos, y que conocen. Dentro de los principales podríamos nombrar las impresoras 3D, Internet de las Cosas, vehículos autónomos, la inteligencia artificial, la conectividad y, bueno, la robótica. Es un pantallazo así de cada una. Bueno, impresión 3D supongo que ya conocen o han visto. Básicamente son impresoras que ya fabrican objetos en 3D. Nosotros estábamos acostumbrados a impresoras que, bueno, como su nombre lo dice, imprimen sobre una hoja de papel. Serían en 2 dimensiones. Internet de las Cosas se refiere, bueno, a la interconexión de todos los dispositivos a través de Internet, usando distintas plataformas, lo que le permiten al usuario tener el control de los dispositivos desde una página web o desde una aplicación. Hoy en día quizás no es algo masivo, pero bueno, es lo que se viene. Y seguramente en un par de años nomás ya tendremos el control de todos estos elementos en la palma de nuestras manos, que va a ser a través de un celular. Los vehículos autónomos, que son vehículos que se mueven, se trasladan sin necesidad de un chofer, ¿sí? Se programa un origen, un destino, elige la mejor ruta, pueden transportar personas u objetos. La inteligencia artificial, que está basada en el análisis de base de datos, estadística, bueno, es una forma de ir adquiriendo conocimientos. Entonces, en base a estadística y probabilidades, bueno, va tomando determinadas decisiones
o bueno, va pronosticando cosas o sucesos. La conectividad, que está relacionado, bueno, prácticamente con todo, pero principalmente con Internet de las cosas. O sea, hoy en día estamos todos hiperconectados, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Celulares, computadoras, televisores, bueno, lavarropa, aire acondicionado, todo, prácticamente todo y cada vez más. Y por último, bueno, la robótica también, que ha llegado hoy en día para facilitarnos las cosas o realizar trabajos que una persona no podría realizar, ya sea por cuestiones de dificultades, de riesgo, o también para hacer tareas demasiado monótonas, demasiado repetitivas. Entonces, una máquina, que no necesariamente un robot, es lo que ustedes están viendo ahí, o sea, con forma de humanoide, ¿no? Una máquina que se programa para hacer determinadas cosas, y bueno, y combinada con todas las otras que ya vimos anteriormente, puede estar interconectada con otros dispositivos, intercambiar información, conectarse con, no sé, una oficina que está en otro lugar del mundo, donde también se le puede controlar, o los ejemplos más claros son los robots que están viendo la NASA a Marte para hacer investigaciones. Bueno, estamos a muchísimos kilómetros y bueno, los robots llegan, aterrizan, los comandan desde la Tierra, hacen lo que tienen que hacer, o tienen muestras, o tienen información y las transmiten a la Tierra para su análisis. Ahora bien, relacionado con todo esto, hay estudios que dicen que en un periodo de 15 años, los trabajos, tal cual los conocemos hoy en día, van a dejar de existir. O en el mejor de los casos van a mutar. O sea, de una forma, bueno, totalmente distinta a los que los conocemos hoy. Y si hay algo que dio un impulso a esto es justamente el coronavirus, ¿sí? Creo que nadie se imaginó que íbamos a estar trabajando desde la virtualidad. Y bueno, acá estamos. También se estima que el 75% de los trabajos a futuro hoy en día no existen. El problema de esto, uno de los grandes problemas que hay, es que las personas en su gran mayoría no está capacitada para afrontar estos nuevos desafíos. Entonces, bueno, es algo también que hay que rever. Relacionado con eso, yo les voy a mostrar un video que resumen más o menos todo lo que les he comentado hasta ahora. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros
que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Bueno, impactante, ¿no? Ese video tiene un par de años, pero bueno, ya tenía una visión en la que estamos atravesando, ¿sí? Ahora bien, ¿qué hacemos frente a este nuevo panorama? Yo estoy convencido que no queda otra, obviamente, que la capacitación, ¿sí? y el trabajo en equipo. Ahora bien, ¿cómo afrontamos este desafío? ¿Cómo interactuamos? ¿Cómo vamos a empezar a comenzar a trabajar? Como decía Gabriela en la charla anterior, seguramente va a ser en base a proyectos, ¿sí? Va a surgir, o lo que pasa normalmente, surge un proyecto, una necesidad, un problema, y bueno, ahí se junta el equipo, ¿sí? a trabajar, a diseñar una solución. Bueno, en este caso, hay acá sobre la mesa, como ustedes verán, hay placas de Arduino, computadoras, y bueno, y el equipo desarrollando, pensando y haciendo. Entonces, lo que se hace en estos casos, primero se arma un prototipo. Hay herramientas virtuales también, como decía Gabriela, totalmente gratuitas y a disposición. Entonces, nosotros lo que hacemos es usar esas herramientas virtuales para trabajar, ya sea, en este caso, para diseñar un prototipo base sobre el que empezamos a trabajar, a experimentar y a perfeccionar, ¿sí? Entonces, como ustedes verán, ese ejemplo que arrancó con 3 LED y bueno, esto que están viendo acá es un parlantito, terminó también con 2 motores y un control infrarrojo que termina siendo el proyecto de un robot. Esto es el hardware. El hardware está compuesto por componentes electrónicos, ¿sí? Bueno, motores, cables, etc. Todo lo tangible, digamos. Y por otro lado, el software. Ahora bien, esto que están viendo ustedes acá es una plataforma que se llama Arduino Blocks, que permite programar Arduino. Para los que no conocen, perdón, Arduino es una placa electrónica, es un proyecto que nació en Italia ya hace unos años y que ha sido un boom a nivel mundial, lo que facilitó el conocimiento y el aprendizaje y el desarrollo de la electrónica, la programación y la robótica, la domótica, bueno, etcétera, todo lo que vimos en la segunda filmina, porque es una plataforma open source y open hardware, o sea que está todo a disposición, con planos, esquemas, hay una comunidad colaborativa, entonces eso ha hecho que esto explote y avance muy, muy rápidamente. Bueno, una forma sencilla de aprender a programar, principalmente, bueno, para los que no saben, es usar herramientas de este tipo que permite programar en bloques, ¿sí? Cada uno de los bloquecitos que ustedes ven ahí encastran como si fuese un rompecabezas y tienen un solo lugar donde pueden encastrar o ponerse. Entonces eso evita acometer errores y facilita la programación, ¿sí? Entonces, en paralelo a lo que se va desarrollando el hardware, que era lo que habíamos visto anteriormente, se va desarrollando el software. Una vez que están las dos partes terminadas o bastante avanzadas, sí pasamos al prototipo final, ¿sí? Que en nuestro caso pueden ser estos robots. Nosotros, en este ejemplo que les estoy mostrando, estamos trabajando sobre un proyecto de un robot. Ahora bien, tenemos el hardware, tenemos el software, tenemos el prototipo. Lo que tenemos que hacer es probarlo. Entonces, para ello les voy a compartir un par de videos.
los prototipos ya armados y funcionando. Obviamente ningún prototipo sale andando de una, sino que hay que ir haciéndole ajustes y correcciones. Bueno, les comparto los resultados. Este es un robot autónomo, ya se mueve solo, tiene unos sensores ultrasonidos adelante que le permiten detectar objetos. Entonces, cuando detecta un objeto se frena, gira, a ver si tiene otros objetos alrededor, y bueno, elige, o debería elegir, mejor dicho, el mejor camino. ¿Sí? Ya está medio perdido, medio confundido. Bueno, ese es uno. Ahora les muestro el otro. Este también nació de una necesidad, fue muy gracioso. Un día en una pileta, ¿sí? Tomando mate, tomando tereré, había que levantarse, ir a buscar el mate, ir a buscar el tereré, o llevarlo. Entonces, de ahí surgió lo que nosotros le pusimos el tereré robot. Básicamente es un robot que le lleva a la persona el tereré. Está comandado con una aplicación a través de un celular que se conecta por Bluetooth. Y el último, ¿sí? Es un intento de robot limpiador de piso. Bueno, entonces esa sería una forma de aprender o ir diseñando cosas a medida que van surgiendo las necesidades. Ahora, el equipo recibió otro desafío, ¿sí? Es automatizar una casa, o lo que se conoce como domótica. Entonces, igual que antes, se puso a pensar, se puso a trabajar, a diseñar una solución. Y el resultado se lo muestro ahora a continuación. Arrancó también con un prototipo, ¿sí? Esta es una placa Arduino para los que no la conocen. ¿Sí? Este es un microcontrolador, esta es la parte inteligente, es la que recibe la información y en base al programa que se le cargó, toma las decisiones en base a unos sensores que tiene conectados. En este caso, esos sensores son, por ejemplo, estos dos. Son sensores infrarrojos, como los de las alarmas, que detectan movimientos de personas o de fuentes que, aparte de moverse, emiten calor. La placa Arduino lo detecta y en base a lo que tenga programado, toma las decisiones y hace lo que tiene que hacer. Tiene un sensor de temperatura, que también tiene configurada unas temperaturas que hacen que cuando llegue a esos valores, prenda, por ejemplo, un ventilador, podría ser también un aire acondicionado. Tiene un sensor de humo, ¿sí? Que podría hacer que suene una alarma, que sería este parlantito que está acá. Y acá chiquito se prende. Y pasado X tiempo, si no hay movimiento en esa zona, las luces automáticamente se apagan. Bueno, esto es un display, una pantallita donde va mostrando información. Y estos botoncitos que ustedes ven acá son pulsadores que hacen que, o permiten que pueda prender las lámparas y apagarlas de manera manual. Por ejemplo, si es de día. No sé por qué prendería la luz de día, pero bueno, si no está lo suficientemente oscuro como para que
lo detecte este sensor que está acá, yo los puedo venir y prender manualmente. Profe Gustavo. Sí. Disculpe. Quería rescatar por ahí algunas premisas que fueron surgiendo de su charla, de la importancia y la relevancia de las tecnologías, y en esta línea también lo podemos poner en relación con lo que venía trabajando la profe Gabriela, esto de aprendizajes por proyecto. Digo, como docentes, no solo le damos relevancia o importancia a la tecnología en sí misma, sino poniéndola en relación con las necesidades de la vida cotidiana. Creo que a partir de ahí se puede tomar la dimensión y darle significación a las mismas, ¿sí? Y un poco teniendo en cuenta esto para los estudiantes del profesorado que están compartiendo con nosotros, que tengan en cuenta esto, ¿no? Que a la hora de pararnos como docentes y como especialistas de la materia, entender que no le vamos a dar un conocimiento que por ahí es estanco, un conocimiento por ahí más atrasado, sino tratarle de ofrecer herramientas que le pueden servir para la vida cotidiana de acá en adelante, ¿no? Y entender justamente que el trabajo de, por ejemplo, usted hablaba de la domótica, de utilizar herramientas de Arduino, todo esto conlleva un aprendizaje y un proyecto, ¿no? Y es colectivo. Pensemos esto, ¿no? Que cuando nosotros nos enfrentamos en el aula, estamos ante un grupo y tenemos que poner a trabajar a todo ese grupo. Por lo tanto, el trabajo en proyecto o de aprendizaje por proyecto va a implicar esto, una enseñanza y un aprendizaje colectivo. Así que bueno, por ahí rescatando un poco y articulándolo, lo que usted está proponiendo con lo que venía trabajando Gabriela, creo que es una buena propuesta, ¿no? Claro, sí, por eso yo le decía al principio que todo esto arranca desde una necesidad y, bueno, obviamente del trabajo en equipo. O sea, hoy en día ya no hay forma de trabajar solo, o bueno, o quizás la hay, pero obviamente trabajar en equipo con las distintas habilidades hace que todo sea mucho más rápido y se llegue a una mejor solución o una solución más integrada, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, volviendo al tema, este es un proyecto de domótica, ¿sí? Bueno, hay otro tema también, al haber distintas personalidades, distintos conocimientos, se dividen las funciones dentro del equipo. Hay personas que son más hábiles con las manos para fabricar cosas o para soldar, en el caso de electrónica, por ejemplo, y hay gente que le gusta más la parte de programación, la parte de diseño, y bueno, dentro de lo que es programación también tenemos, por un lado, esto que están viendo ustedes acá, es el programa que va cargado dentro de Arduino, y esta parte que están viendo acá es una aplicación que se carga en el celular, una aplicación gratuita que se descarga de internet y se configura según las necesidades. En el ejemplo este tenemos una parte que controla las luces, esta parte que controla la alarma. ¿Sí? Perdón. Bueno, entonces ya tenemos el prototipo. Ahora lo que les voy a mostrar es cómo quedó funcionando el prototipo. Esta es una cocina de una casa, ¿sí? Como podrán ver, está a oscuras en este momento porque ya es de noche. Entonces yo ahora me voy a mover hacia la cocina. Bueno, como verán, se encendió la luz. Para que vean que no les hice trampa, allá hay un interruptor. Y en la otra punta de la cocina, allá hay otro interruptor. Ese que está ahí. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Bueno, sencillamente hay un sensor infrarrojo que está ahí arriba, que detecta movimiento, ¿sí? Y una resistencia LDR que mide la cantidad de luz, y cuando es de noche, en conjunto con el infrarrojo, si hay movimientos en la cocina, automáticamente se enciende la luz. La luz está encendida un X tiempo, ¿sí? Y después, si no detecta movimientos, la luz se apaga. Bueno, eso era o sea, es el proyecto ya instalado y funcionando del prototipo que habíamos empezado a diseñar. Y
les muestro uno más que no está en ese prototipo, bueno, pero también forma parte de este proyecto. Bueno, acá estamos entrando en la habitación de Bautista, que tiene encendido automático de luces. Con un aplauso encendemos la luz y con otro aplauso ahora la apagamos. Bueno, y ese es el resultado del último proyecto pensado para solucionar una necesidad, ¿sí? Es medio básico quizás, no es lo que se puede encontrar en el mercado, ¿sí? Es una solución mucho más económica, pero bueno, funciona. Excelente, profe. Bueno, muchas gracias y bueno, ahí están mis datos por cualquier duda, consulta que quieran hacer. Inclusive si están trabajando en el colegio o en algún otro colegio con algún proyecto, no tendría problema en colaborar y ayudarles a darle una mano, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, buenísima la ponencia que ha hecho y creo que es de una situación súper práctica, así que Sí. es súper significativa. Felicitaciones. Y bueno, Gracias. si hay preguntas, tengan en cuenta que las vamos pasando a los profes para que puedan responder. Lo que sí ahora, como ya estamos a las 20 horas, creo que podemos dar continuidad al tercer disertante para que también tenga tiempo de poder exponer su charla. Así que vamos a presentar a nuestro tercer disertante, que es el profesor Oscar Alfredo López. Él nos acompaña, es biólogo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, es licenciado en Enseñanza de Ciencias del Ambiente, especialista en Conducción y Gestión Educativa en la educación secundaria, es profesor en nivel secundario y superior, ha participado como evaluador en las ferias de ciencia y tecnología en instancias locales, zonales, provinciales y nacionales, participó también como coordinador en las mismas ferias de tecnología en la zona de Totoral, y ha dado apoyo en dirección a la Escuela Nacional Superior de Villa del Totoral. Bueno, en este caso, el profesor Oscar titula su charla para el día de hoy como Distintos e Iguales. Así que bienvenido, Oscar, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hacer la presentación de forma oral porque una de las características de la zona acá del norte de Córdoba, de Villa del Totoral, es que tenemos variada velocidad de internet. Entonces, muchas veces hacer, por ejemplo, una charla virtual y hacer una presentación se pone demasiado pesada. Y ya hemos estado practicando y por ahí se corta. Entonces, para no producir un corte de la exposición, les avisé a los organizadores que iba a hacer una presentación oral, tratando de explicar cómo estamos trabajando las ciencias naturales acá en la Escuela Normal Superior de Villa del Totoral. El nombre que yo les pasé, Distintos e Iguales, es de una secuencia didáctica que yo estuve presentando en el mes de junio con los chicos de segundo año de una escuela técnica en la que yo doy biología. Yo desde 2013 que trabajo con ese curso. La escuela nuestra tiene por la tarde una orientación de ciencias naturales y sociales y por la mañana de la parte técnica. Es la especialidad de técnicos en equipos e instalaciones electromecánicas. Por suerte nuestra escuela tiene un laboratorio que lo hemos ido equipando, tanto desde el apoyo de los docentes como del equipo directivo, para fortalecer la enseñanza de las ciencias y también, no solamente de ciencias naturales, sino también toda la parte tecnológica, porque estudiantes de la parte técnica también utilizan el laboratorio. Nosotros, en vez de ser un laboratorio de ciencias naturales y tecnología, lo transformamos en un laboratorio en que todos los docentes, inclusive el nivel tercero, también lo utilizan para hacer experiencias. Tomando lo que dijeron algunos de los expositores anteriores, como Gabriela, que decide trabajar en la parte de proyectos con los estudiantes, yo estoy de acuerdo. Justamente nuestra escuela es sede de Feria de Ciencias, y como un trabajo de hormiga tratamos de todos los años ir inculcándole a los colegas, a los docentes de la escuela nuestra y de la zona, que vayan trabajando en la presentación de
proyectos, los vamos acompañando. Y en el caso mío, con el curso, con segundo año, en distintos años he ido haciendo presentaciones con los estudiantes como hilvanando un proyecto con otro. Como la escuela nuestra le pusieron la parte técnica en el 2007, el turno mañana técnico, el laboratorio fue desmantelado, no teníamos aula y fue usado de aula de 2007 a 2014. Y a partir de 2014 se volvió a fortalecer el laboratorio, a reequiparlo, y había un montón de elementos que nos faltaban. Entonces, yo con segundo año presenté primero un proyecto para trabajar que se llamaba TVEO, que era para tratar de restablecer las colecciones que había en el laboratorio de seres vivos y de otros elementos del ambiente. Y después fuimos hilvanando con otro proyecto más el año pasado, que es el laboratorio abierto en los recreos, para que los chicos tengan el uso del laboratorio, porque muchas veces determinadas personas, docentes de la escuela, evitan utilizar todos los dispositivos por miedo a que los estudiantes rompan, ¿no es cierto?, los elementos y se pierdan elementos. Y justamente nosotros lo que trabajamos es para que los estudiantes se acostumbren a utilizar todo el equipamiento de la escuela y que los docentes perdamos el miedo a utilizar el laboratorio o cualquier espacio de la escuela para hacer determinadas prácticas. El año pasado, por ejemplo, nosotros normalmente yo tengo que dar el tema en segundo año en biología de biodiversidad. Entonces normalmente con algunos otros colegas del área de biología hacemos salidas al río de acá local, al ambiente natural que tenemos más próximo a la escuela, para analizar el ambiente, potenciar la observación, acompañar a los chicos a fomentar la observación, hacer un análisis del ambiente y también que aprendan a tomar muestras. Y yo dentro de de los trabajos previos a la salida de campo, yo los invito a los chicos que diseñen, por ejemplo, instrumentos que puedan utilizar para atrapar determinados organismos acuáticos, terrestres, voladores, que utilicen los dispositivos para registrar, por ejemplo, hasta el año pasado salimos con celular para que hagan videos, para que hagan capturas de imágenes, y después las compartimos y las guardamos en el laboratorio. Tenemos una computadora, tratamos de hacer como una carpeta en donde se bajen las producciones de los estudiantes. Este año tuve la posibilidad de tener 2 clases nada más con ellos a principio de año, tomando lo que decía Gabriela sobre las ideas previas. Uno siempre trata de, en las primeras clases, ver qué grado de conocimiento tienen de determinados temas los chicos, tratar de percibir qué capacidades tienen. Nuestra escuela trabaja también mucho con estudiantes integrados, entonces para trabajar aulas heterogéneas nos contactamos con las integradoras para ver cómo podemos trabajar con los estudiantes para hacer una mejor integración. Y este año yo presenté para el mes de junio esta secuencia distintos e iguales, justamente para relacionarlo con la característica del estudio de biodiversidad, que es la clasificación, llevando la clasificación a la parte de los seres vivos, pero como los chicos están en una escuela técnica, también hago como una analogía con la clasificación de elementos que hacen ellos, por ejemplo, en el taller, en la clasificación de elementos para guardar, para usar. Cuando con los chicos elaboramos esta propuesta, al diseñar en forma virtual esta actividad, tenía que pensar de qué forma iba a adaptar. En la época que me tocaba implementarla, era una etapa de la pandemia en donde los chicos tenían que estar en sus hogares, yo tenía que dar biodiversidad, la conectividad acá, no todos los chicos tienen acceso a toda la tecnología disponible, algunas familias tienen celulares, un solo celular por familia, o una computadora. La señal, como les dije al principio, no es muy buena, se cae en bastantes oportunidades. Entonces yo agarré y diseñé una secuencia didáctica por clases semanales. Hice 3 clases semanales y en cada una de ellas iba proponiendo desde consultas de link de internet. Muchas veces los mismos estudiantes me decían que ellos no podían por la velocidad, entonces yo les
tenía que en mi casa abrir las páginas, les hacía unas capturas de pantalla, tuve que compartir capturas de pantallas para que ellos puedan analizar. Y lo que tuvimos que hacer en algunas situaciones, tuve que ponerme yo a explicarles a nivel grupal, porque trabajamos con grupos de WhatsApp, algunas características del trabajo. Una de las características, por ejemplo, que se nota en el segundo año, es que cuando uno le habla a nivel grupal, por el grupo de WhatsApp, normalmente ellos participan, siempre son más o menos lo mismo. Pero si uno agarra y después se contacta en forma individual los chicos sí tienen como más confianza y hacen más preguntas, muestran algunas actividades. Yo en uno de los momentos le pedí que como para cerrar el tema de la secuencia didáctica, que me mandaran fotografías de los organismos que podían percibir en sus hogares. Y ahí, para fomentar la observación, yo le decía que no únicamente tiene que ser un ser vivo, ver el cuerpo, sino muchas veces también, en las ciencias naturales, uno percibe organismos por las huellas o por los elementos que elaboran en el ambiente, ¿no? Entonces, algunos se pusieron a buscar huellas de animales en el patio, en las cortezas de los árboles, fotografías de telaraña, distintos elementos naturales, inclusive dentro del mismo hogar, y uno por ahí los iba conduciendo a los estudiantes para que trataran de buscar, porque las ciencias naturales por ahí es más fácil de presencial, obviamente, pero las personas muchas veces no están acostumbrados cuando uno le dice, ¿vos mirás o observas? Y uno lo compara, por ejemplo, con el observatorio astronómico, se pone a observar el universo. Entonces, una cosa, yo puedo pasar caminando por un lugar y miro lo que hay. Y yo me puedo parar y ponerme a observar y encuentro detalles. Entonces, uno desde las ciencias naturales lo que trata es que los estudiantes vayan profundizando el nivel de observación de detalles. Y en la parte de la tecnología, ha pasado como docente, yo desde que ingresé en docencia en 2007, he tratado de ir capacitándome con las distintas herramientas tecnológicas para poder acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es común en sala de profesor haber hablado y haber debatido, discutido temas de la utilización de herramientas, que siempre se pateó que para más adelante en algunos casos. Discutimos con colegas que no hace falta, todo yo trabajo de determinada forma, con el libro o con apuntes, y hoy en día ha pasado que numerosos colegas tenemos que compartir actividades y está ese salto tecnológico, ¿no? Que nos ha aparecido de golpe, como ahora estamos utilizando esta plataforma, como apareció el Zoom, y bueno, todas esas cuestiones se fueron analizando sobre la marcha. Cuando comenzó la pandemia, en nuestra escuela se trató de, primero, como no sabemos cuánto tiempo iba a durar, primero se brindaron actividades a los estudiantes de las líneas las materias más importantes o que se consideran como más importantes para darle continuidad, la matemática, la lengua, y en algunos años íbamos rotando la física, la química, la biología. Al principio se hicieron grandes debates sobre qué era trabajar en virtualidad. Si trabajar en virtualidad es sacar fotos del libro y pasárselo por un PDF, o si la virtualidad era buscar herramientas tecnológicas para tratar de utilizarlos y enriquecer los trabajos, las producciones de los docentes para brindarle a los estudiantes. Eso fue normalmente es todos los días, ¿no? Uno prueba una herramienta y piensa que va a funcionar y después la velocidad, por ejemplo, me ha pasado de buscar los videos más breves posibles para que los puedan observar y muchas veces los estudiantes o no pueden o uno agarra y trata de acompañarlos o decirles de qué se trata porque directamente no pueden abrirlo. Entonces, también tomando palabras de los colegas anteriores, el error también está en la cuestión de la planificación del docente. Por ahí uno piensa, ha pasado siempre también en la parte
presencial, uno piensa que determinada clase le va a salir como uno la planificó y después hay unos emergentes, está el currículum oculto, que por ahí hay situaciones que uno no esperaba y tiene que ir como reacomodando. En esta etapa de virtualidad, a nosotros acá en Totoral nos cuesta muchísimo, el contexto de nuestros estudiantes es de nivel socioeconómico de medio bajo. Hemos tenido que presentar material impreso en algunas familias porque no tienen posibilidades de tener su trabajo. Entonces, en el momento que se podía salir, íbamos y llevábamos los trabajos al hogar para poder trabajar. Y está esa, digamos, esa cuestión de tratar de acompañar a todos los estudiantes sin que haya desigualdad, teniendo la capacidad de acompañar a los estudiantes en la heterogeneidad de cada uno, en sus contextos, en situaciones familiares y también dentro de las capacidades. Reitero esto de todos los años tenemos estudiantes para que necesitamos hacerles integración, entonces por ahí con los integradores uno se pone en contacto de hasta qué nivel de profundidad o qué capacidades tiene ese estudiante para poder elaborar una propuesta, que muchas veces se comete el error de presentar una propuesta sin tener en cuenta que no todos la pueden llegar a comprender o a utilizar. Concuerdo con lo que mencionaban anteriormente, con el trabajo en red. Nosotros trabajamos por departamentos de asignaturas afines. Hay, digamos, colegas que son más partícipes de compartir conocimientos y hay otras personas que por ahí no son de compartir mucho. Puede ser desde el desconocimiento de alguna herramienta, pero por lo menos se trabaja bastante en red. Como estudiante, yo que soy docente también de Ciencias Naturales en superior, como sé que hay estudiantes acá de carreras, uno de los consejos que les sé dar es que cuando uno elige una carrera se está formando profesionalmente desde que es estudiante, ¿no? Entonces, es necesario ir capacitándose desde el momento inicial que uno empieza a cursar y no abandonar la necesidad de capacitarse. Eso tiene que estar vivo como docente, ¿no es cierto? Nosotros todos los años presentamos proyectos de feria de ciencia, tratamos de que la mayor cantidad de colegas presenten proyectos, los trabajos en proyectos son muy importantes. No sé si estará por ahí Cecilia de la Vedova, que he trabajado bastante tiempo con ella también. Los trabajos de feria de ciencia se ven, lo puede avalar ella también, el cambio que hay con los estudiantes antes y después. Y los mismos docentes, los mismos colegas. Preparar los trabajos de feria de ciencia son importantes, por ejemplo, porque uno trabaja, como también se mencionó, con el tema del error. El error y la discusión es necesario en la educación. Me ha pasado de los chicos de decirles, bueno, vamos a hacer el trabajo, se pierde una muestra o hay un error en la muestra, bueno, el error es parte del trabajo. Hay que saber analizar el error para corregir por ahí la experiencia, o como les mencioné, cuando yo les decía a los chicos que tenemos que elaborar instrumentos para salir al campo, para poder estudiar organismos, los mismos chicos por ahí hacían algún instrumento, por ejemplo, les cuento una experiencia de un aspirador para insectos, que es un frasco con 2 mangueras y un filtro en uno de los extremos dentro del frasco, ¿no? Y un chico hizo con una manguera muy grande. Entonces me decía, ¿me servirá este aspirador? Y tenemos que aspirar. Vos fíjate que la manguera tiene un diámetro ancho. Si vamos a aspirar, vas a necesitar más fuerza porque tenés que aspirar mucho. Si la manguera fuera más fina, bueno, lo hice, yo le dije, probemos. Claro, iba y no podía aspirar. Pero no le dije, no lo lleves. Le dije, llévalo al dispositivo, vamos a probar. Otro lo había hecho con 3 bocas de entrada para querer agarrarte con 3 insectos al mismo tiempo. Y esa prueba y error también uno se lo permite y después analiza por qué no funciona ese dispositivo, ¿no? Con otros tipos de trampas también. El disertante anterior, Gustavo, cuando él mencionaba
que ellos diseñen dispositivos, sensores de temperatura y color. También nosotros hicimos trampas con elementos de colores para ver si los insectos eran atraídos por determinados colores a la trampa, ¿no? Y lamentablemente algunos dispositivos se rompieron entre una salida y la otra, pero el hecho que el estudiante elabore el elemento, lo prepare, y después va y lo busca, puede ser que resulte o no, es todo un análisis de todo lo que es la metodología en la investigación de la ciencia, ¿no? Que yo puedo proyectar algunos trabajos y ese error mínimo que puede llegar a haber es parte de la construcción. Entonces, otras cosas que hacemos nosotros, por ejemplo, es para los implementos que tenemos en el laboratorio, tratamos de reutilizar la mayor cantidad de cosas. Por ejemplo, con las camaritas web, tratamos de adaptar una camarita web con los profesores de la parte técnica para hacer una cámara que pueda registrar imágenes y hacer observaciones más simples en el microscopio. Entonces ponemos la netbook al lado y los estudiantes, porque aunque no parezca, no todas las personas pueden observar en forma cómoda un microscopio. Lo importante es que intenten, ¿no es cierto? Porque inclusive el hecho de guiñar un ojo para poder hacer una buena observación o enseñarle cómo observar si el estudiante necesita anteojos. Todo ese acompañamiento de, miren, tienen que agarrar así la muestra, tienen que utilizar el microscopio, si la luz de abajo se usa para tal cosa, la luz de arriba, las lupas, por ejemplo, binoculares. Todo ese acompañamiento y dejar abierto el laboratorio nos ha posibilitado que los chicos se vayan acostumbrando a usar esas herramientas, ¿no? Y también... Profe Oscar, sí. disculpe, había alguna de las preguntas que hicieron uno de los estudiantes que Sí. creo que puede responderla tanto usted como el profe Gustavo, que consultaba el costo de los proyectos que se presentan, creo que iba en el marco de los proyectos tecnológicos, si eran solventados por las escuelas, si se podía solventar por la escuela o no, porque también tenemos que ver ese tema, ¿no? ¿Qué tan factibles pueden ser los proyectos que uno se propone a la hora de llevárselos a los estudiantes? Sí, bueno, en el caso del proyecto que nosotros elaboramos, tratamos que sea a costo cero. Por ejemplo, nos protegemos con el hecho de un pago de un seguro mínimo si hacemos una salida de campo, para proteger el caso de que salimos con los chicos a algún tipo de accidente. Pero después en el laboratorio tratamos de reutilizar cosas. Es más, ya tenemos la costumbre de, nos sobran algunas cosas y algo lo utilizamos para el laboratorio y otro la parte técnica, ¿no? O le pedimos a los profesores, por ejemplo, se rompe algún dispositivo en un hogar, traen y por ahí utilizan para elaborar elementos nuevos que son útiles para el laboratorio, como por ejemplo la cámara web. Y de ese modo evitamos tener que hacer aportes o buscar el dinero, ¿no? Normalmente hacemos con los elementos que tenemos. Por ejemplo, nosotros para analizar seres vivos hacemos acuarios y terrarios. Pero los acuarios y los terrarios los hemos hecho con los vidrios que se rompen de las ventanas. Viene el vidriero y le digo, ¿me podés cortar acá y hacerme un terrario de tanto por tanto? Y vamos tratando de utilizar al máximo los materiales que tenemos en la escuela. Desde, por ejemplo, para muestras, una vez que ya empezamos a reactivar el laboratorio, nos ha pasado de una compañera que trajo 3 cajones de un mueble antiguo que se le había roto y lo acondicionamos para hacer muestras. Y otros elementos, por ejemplo, en la parte técnica que tienen que observar materiales, hay un profesor, por ejemplo, se les quebró una mecha, entonces van y hacen observaciones de qué característica tiene ese material. O, por ejemplo, en el caso, yo en la parte de ciencias naturales, a mucha gente le digo, con el proyecto del Laboratorio Abierto de los Recreos, y el proyecto TVO, que era construcción de muestras de colecciones escolares, empezamos a juntar organismos y elementos del ambiente, los acondicionamos para hacer colecciones porque articulamos con jardín, primaria, secundaria, escuelas rurales, hacemos visitas ahí. Y después en el congreso ha pasado que hemos intercambiado materiales. Entonces fuimos a un congreso de ciencia y tecnología que se hizo en Río Cuarto, contactamos con una escuela que le interesaba,
articular, y nosotros al otro congreso le llevamos colecciones que habíamos preparado de organismos que eran de acá del norte de Córdoba, y esa escuela más adinerada de la ciudad de Córdoba nos trajo, por ejemplo, huesos de pingüino y otros elementos de organismos marinos, restos de organismos marinos que nosotros no teníamos para estudiar en ciencias naturales. Entonces hemos ido armando colecciones de organismos, tenemos de Chile, la zona del Canal Beagle, Tierra del Fuego, o sea, cada vez que han venido docentes o gente a visitarnos, hemos ido elaborando ese tipo de colecciones de ciencias naturales. Y el equipamiento, tenemos un buen equipamiento con microscopios y todo, y tratamos de enseñar el uso correcto. Y ahí en esa línea sobre lo que va diciendo, pienso en la importancia que es la articulación de redes, de armar redes, no solo con otras escuelas cercanas, sino con otras instituciones, ¿no? Creo que por ahí eso habilita también a la concreción de los proyectos, que a veces, dependiendo del contexto en el que esté cada escuela, por ahí puede ser más dificultoso en una o en otra, ¿no? Así que la importancia de armar redes creo que es importantísimo. Claro, nosotros trabajamos, por ejemplo, con una ONG de acá, yo soy miembro de ahí también, que es una entidad, Lizacato Toral se llama, que es para grupo de vecinos que tratamos de proteger el patrimonio natural y cultural, ¿no? Entonces, por ejemplo, la escuela nuestra era un terreno baldío con un algarrobo de 200 y pico de años. Y el patio no tenía sombra. Entonces, hablando con los chicos, que yo les decía, ¿por qué en las escuelas vemos un campus universitario con arboledas y nosotros no tenemos árboles? Tenemos que plantar. Y forestamos toda la escuela, y hoy en día, por ejemplo, nos reímos una vez porque uno de los estudiantes que forestó en 2007 estaba en la sombra del árbol esperando un examen unos años después, ¿no? Y hemos forestado la escuela. Por ejemplo, nosotros hicimos cartelería para colocar en el pueblo sobre protección de, digamos, de no capturar aves nativas, no enjaularlas, y la protección para evitar el daño de perros, las mascotas y de perros callejeros, con las normativas. Nosotros hicimos una articulación, los docentes de ciencias sociales trabajaron las normativas, y los chicos, con la docente, terminaron poniendo los carteles que nosotros pusimos en distintos lugares del pueblo, en el patio de la escuela, hará unos 6 años, y el cartel sigue en pie, donde dice, no dañemos a los animales, y sale la normativa, o no capturemos aves nativas, y sale la normativa. Eso se trabajó con los estudiantes, la normativa, ¿no? Para que comprendan. Perfecto. Y sigue estando en el patio, ¿no? Así es. No sé por el tiempo, me dijeron que eran 20. Eran 20, vamos a ver si vamos cerrando un poquito, porque si no nos pasamos en el tiempo, y también para respetar a todos los que están participando. Quería rescatar en esta cuestión del trabajo colectivo y de lo que se viene haciendo en el IPEN 320, que es donde nosotros trabajamos, la importancia que tiene para nosotros la limpieza simbólica del canal en la comunidad de Parque Ituzaingó, en donde trabajamos colectivamente toda la institución y la gente de la comunidad para el cuidado del medio ambiente. Así que una por ahí de las acciones que venimos haciendo desde nuestro club es eso, es trabajar por y para el cuidado del medio ambiente en sentido del contexto en el que estamos, ¿no? Ese es uno de los proyectos. Ahora también voy a presentar a Cristian, que es uno de los mentores del club, que también puede comentar el trabajo que viene haciendo con sus acciones de robótica en la escuela, ¿sí? Y por otro lado, un poco comentar el eje del día de hoy, que tuvo que ver con esto de la enseñanza y el aprendizaje basado en proyectos, para que se tenga en cuenta, para todos los que están siendo estudiantes y que van a ser futuros docentes, sé que hay muchos ya están en las aulas, cuán interesante es trabajar colectivamente. Digo, ayer decíamos una de las cosas que era, acumulamos conocimiento. Bueno, lo acumulamos, pero también lo compartimos, y por ahí está bueno y es interesante pensar que no trabajamos en soledad, trabajamos con otros, nos retroalimentamos, nos nutrimos de otras disciplinas, y esto es súper importante para poder llevárselos a nuestros estudiantes, compartirlos y darles ese saber, ese conocimiento agregado para que les sirva para su futuro. Así que bueno, espero que haya gustado el día de hoy. Las experiencias y todas las ponencias que han dado han sido excelentes, así que felicitarlos desde nuestra escuela,
y agradecerles por la participación. Y ahora sí le voy a dar lugar a nuestro presidente del Club de Ciencias, que es Cristian Zavala, que él va a poder hablar un poquito más de su experiencia y de su labor en el club. Bienvenido, Cristian. Bueno, muchas gracias, Lau. Saludos a todos los colegas que están presentes hoy. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, saludarlos, felicitarlos a los ponentes. En realidad, mucho de lo que han comentado me dan ganas de participar y de comentar el aprendizaje basado en proyectos que comentó Gabriela. Muy interesante, muy importante, es la línea que venimos siguiendo desde hace años, con el acompañamiento, bueno, Liliana Vargas, que también se presentó, desde la gestión de ella, que ya venimos trabajando con distintos proyectos, desde mi lugar relacionado con la tecnología, con el aprendizaje sobre la robótica y la programación, que es justamente alguna de las propuestas y lineamientos curriculares que propone hoy desde el Ministerio de Educación. Bueno, lo de Gustavo justamente nos hablaba de toda la tecnología, reforzó un montón algunos conocimientos que tenemos y ellos trabajan, yo lo conozco a Gustavo, ha trabajado, nos asesora en algunos proyectos, a nosotros justamente con distintos proyectos que elaboramos el año pasado, tanto desde el programa Aprender Conectados para el Ministerio de Educación como para el Club de Ciencias del IPEM 320 Jorge Cafrune, estuvo asesorándonos, brindándonos algunas, en lo técnico tiene que ver con soldaduras, con cuestiones electrónicas, que él dispone de mucho más conocimiento que lo que podemos tener gente que trabaja en sistemas, como en mi caso. Bueno, Oscar, ni hablar, lo enriquecedor que es para nosotros por el planteo que hacía Laura desde que nosotros tratamos el medio ambiente. Tenemos una jornada anual que se trata justamente del cuidado del medio ambiente, el canal que pasa frente a nuestra institución. Hacemos una limpieza simbólica, están siempre invitados gente del profesorado. Así que bueno, simplemente es agradecer, comentarles que son las líneas que nosotros venimos siguiendo, todo este aporte nos enriquece muchísimo, y bueno, no quiero estirarlo mucho más porque no hemos pasado más de 13 minutos, tengo contados, era muy interesante y la verdad que no nos daba para interrumpirlos, y desde la experiencia de Totoral, que es otra comunidad, enterarnos, saber cómo lo manejan. Fijémonos que hoy establecimos una comunicación con Oscar y la gente de Totoral, que ellos no tienen la misma conexión que puede haber en Córdoba Capital. Yo estoy en una zona que tampoco disponemos de buena conectividad. La red Comedi, todo el aporte que nos está haciendo con respecto al soporte técnico, Julio Firmani, que ha estado presente constantemente escribiéndome, está saliendo, abrí esto, acepta tal persona. Hay mucho compromiso, mucho trabajo, todo lo que han comentado los disertantes me parece muy relevante, siempre desde el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, en respuesta a lo que estaban hablando recién, de dónde obtener los fondos a veces es una preocupación cuando uno encara un proyecto tecnológico, en mi caso, y que va referido también a distintas áreas, porque desde el área de Oscar, por ejemplo, podrían proponerse un instrumento de medición para algo que tenga que ver con el medio ambiente. Bueno, ahí está mucho el compromiso, la gestión y cómo afronten los distintos proyectos. Nosotros siempre contamos con un equipo de gestión que nos apoya, solicitamos nota a la coordinadora como Susana Fossati, gestionando, yendo de acá para allá, por favor, que necesitamos esto, necesitamos lo otro. No olvidemos que muchos estudiantes de nivel medio, como es nuestra institución, este año tendrían que estar en Colombia, si no me equivoco, el año pasado en México. Son cuestiones que no pudimos realizar por cuestiones de fondo, pero que permanentemente estamos gestionando, tratando de conseguir los medios. Recién leí una pregunta de hacer participar también a las empresas privadas. Es muy importante, muy interesante que de alguna forma nos brinden algunos recursos justamente para promover todo esto que es la educación. Así que bueno, no quitarles más tiempo, saludarlos a todos.
Muchas gracias y la dejo, Susana, para que los invite a la jornada de mañana. Por último, quería decirles que pongan el presente con los datos correctos en los formularios que se fueron compartiendo en el chat, porque nosotros emitimos certificación justamente para los estudiantes y bueno, para los docentes también. Todos los años lo hacemos a través de resoluciones, pero bueno, este año, como sabrán, estamos acá encerrados en casa, ni bien podamos, vamos a tratar de gestionar algo no digital. Así que desde ya les pedimos esos datos, los saludo y los dejo con Susana Fossati. Muchas gracias. Les agradezco a todos, realmente ha sido una jornada brillante, muy, muy enriquecedora, así que muchísimas gracias a todos los disertantes y que nos han acompañado en esta jornada de la Semana de la Ciencia. Antes que nos vayamos, no lo voy a demorar, en realidad es una sorpresa para el equipo de la comisión con el que trabajamos para que se logre hacer todo esto de la Semana de la Ciencia. Es una sorpresa para mi querido colega que me llegó hoy la novedad, se lo quiero dar acá en público, que se va a poner feliz, para el ingeniero Martín Juárez, que es nuestro tesorero suplente en la comisión. Hoy llegó de la red Arciteco, que es donde nuestro club está inscripto a nivel nacional, que es la Red Argentina de Recreación en Ciencia, Tecnología y Comunicación, y su proyecto ha sido elegido para poder presentarlo ahora en la feria virtual que se va a hacer ahora en el mes de octubre. Así que Martín, no sé si estás ahí porque no te veo la carita, no sé dónde estamos, Martín, ¿estás ahí? ¿Martín? ¿Sí? Bueno, estaba esperando que dieras la carita, ahí, ¿no estás? No te veo. Sí, Susi, acá estoy. Hola Martín, la sorpresa de tu proyecto fue elegido, lo vamos a presentar ahora en la red Arciteco a nivel nacional. Te felicito por la sorpresa que te quería dar ahora, en el aire como en la televisión. Te felicito, Martín. Después vas a tener que ayudar a hacer todo el papeleo porque no sabes la cantidad de cosas que nos han pedido. Así que te lo digo acá como sorpresa, querido amigo. ¿Ah? Bueno, un saludo para todos y gracias por la sorpresa. Bueno, después nos hablamos, después te digo, porque prepárate para el papeleo porque es un montón. ¿Ah? Bueno, acá está la directora Mónica Tibieri, que también se está integrando, la vicedirectora. Bueno, quería que esa sorpresa darles y me alegro mucho que nos hayan acompañado y nos vemos mañana. Mañana 18:30, Susi, último día de la jornada. Gracias a todos, muchas gracias por participar y por estar acompañándonos. Los esperamos mañana.